¿Cree que era necesaria la sanción de la ley de la reforma del Estado que permitía la privatización de varias empresas estatales? No tendríamos internet en este momento. ¿Cree que era necesaria la sanción de la ley de reforma del Estado que permitía privatización de varias empresas estatales? Sí, yo creo que, no sé si necesaria, pero creo que estaba bien la visión de privatizar empresas estatales. El propio Alfonsín, con Terráneo, habían propuesto la privatización, pasar al sector privado de unas empresas que no había ninguna razón de que fueran estatales. El problema de Menem fue no la privatización en sí, la noción de privatizar y reforma del Estado, sino cómo privatizó, a qué costos privatizó y qué es lo que privatizó. Por ahí no debió privatizar cosas que privatizó y, bueno, cada proceso de privatización estaba asignado por la corrupción absoluta. Eso es lo cuestionable. Privatizar Entel en su momento, lo que hoy es Telefónica o Telecom, privatizar esas empresas no está mal en sí mismo. Quizás privatizarlas como si privatizaran sí, quizás privatizarlas y no aprovechar eso para desconcentrar, desmonopolizar, pero quizás privatizar YPF no era estratégicamente lo mejor. Aerolíneas podemos discutirlo. Lo que sí está claro es que siempre el que estatiza, el que privatiza, el que estatiza, el que privatiza, siempre es un gobierno peronista. Parece que otros gobiernos no tienen la posibilidad de hacerlo cuando el partido peronista es oposición. Yo interpreto que no. Quizás puede discutirse la necesidad o no de privatizar algunas de las empresas que pertenecían al Estado. La reforma del Estado ha terminado siendo una excusa para dilapidar lo que era parte de la misma soberanía. Esta reforma fue la ley que posibilitó ingresar en ese proceso de privatizaciones, signado por la corrupción, los desatinos, la entrega de empresas que nunca debieron ser privatizadas, como lo fue Aerolíneas y como lo fue YPF. Entregar servicios estratégicos como la energía y el transporte a manos privadas para que hicieran sus negocios, creo que ha sido una pésima decisión del menemismo, no propia de un gobierno que se dice justicialista y que ha llegado al poder apoyado por un pueblo que esperaba otra cosa. ¿Qué opinión tenés acerca de la ley de convertibilidad que dio origen al periodo de 1 a 1? ¿Crees que fue una idea totalmente equivocada o que podría haber tomado un buen rumbo si el gobierno manejaba la situación de otra manera? Creo que fue una idea acertada en ese momento, como dije antes. El tema es que podría haber durado un periodo de 5 años donde podríamos haber dado la tranquilidad para la situación de haber salido y haber pasado a lo que después se intentó hacer de hacer una canasta de monedas, o sea, no solamente del dólar, sino del euro, del yen, de un montón de cosas, y dar un marco un poco más grande. ¿Por qué? Porque el yen devalúa cada tanto, el marco también devalúa, digamos, el yuan también devalúa de vez en cuando. Entonces, todo ese tipo de cosas permitían que se empezara a fluctuar un poco más el tema económico, ¿tá? Y nos acercamos solamente al dólar. Ese fue el gran problema. Teníamos que haber salido antes de eso. Pero el tema es crear la tranquilidad de que eso iba a pasar. ¿Sí? Siempre es el tema económico va ligado al tema político. ¿Sí? No creemos en la persona que tenemos adelante, punto, olvídate, no importa qué pase económicamente, nos vamos a sacar la plata de ahí por la que no sea. ¿Qué opinión tenés acerca de la ley de convertibilidad que dio origen al periodo de 1 a 1? ¿Y crees que fue una idea totalmente equivocada o que podría haber tomado un buen rumbo si el gobierno manejaba la situación de otra manera? Yo sé poco de economía. Puedo pensar que no fue equivocada la estrategia de la convertibilidad para salir del proceso hiperinflacionario de la última parte del gobierno Alfonsín y la primera parte del gobierno de Menem. Cavallo trae este instrumento de la convertibilidad que dio buenos resultados para salir del proceso inflacionario. Lo que quizás era una medida para salir, no era una medida, no era como un plan económico, era para salir en una emergencia. Sostener la convertibilidad como parte de un plan económico fue un error que llevó a la crisis a la que derivó después en el año 2001. Menem ha sido un traidor de las ideas del justicialismo.
Sus primeras decisiones, hasta la elección de su ministro de Economía, mostraron que su gestión de peronista iba a tener poco. La convertibilidad es una solución coyuntural a un problema vinculado con la inflación que se venía arrastrando desde el gobierno radical, que pudo ser buena como mecanismo para resolver la coyuntura, pero la ley de convertibilidad no pudo ni puede ser concebida como un plan económico, sino como una herramienta que, al querer convertírsela en plan, terminó encorsetando la economía e inventando una relación de peso y dólar que no se condecía con la realidad y que derivó más tarde en una crisis que incluyó inflación, estancamiento, desocupación e índices de pobreza inéditos. ¿Estás de acuerdo con la reforma constitucional de 1994? No, fue un manotazo de ahogado. Bien. Y por último, ¿está de acuerdo con la reforma constitucional del 94? Diría que no, pese a que le reconozco a la reforma o a los intentos o los proyectos que hubo para que se encaminaron a la reforma, algunas cosas positivas, diría que no. Para mí las constituciones, o la constitución, antes que reformarla hay que cumplirla. El día que cumplamos la constitución y que entendamos, que nos pongamos de acuerdo en qué constitución queremos y la cumplamos, por ahí vamos a vivir un poco mejor de lo que vivimos. Sí estoy de acuerdo con algunas cosas de la Constitución, con la idea del Consejo de la Magistratura, no este Consejo actual como está visto, sino aquel que quizás haya concebido Alfonsín, quizás con la idea del tercer senador por provincia, uno puede estar de acuerdo. No estoy de acuerdo con la reelección del presidente en una democracia como la nuestra, la Argentina. Creo que la alternancia es una garantía. Quizás estaba más de acuerdo con un gobierno de 6 años no reelegible que con un gobierno de 4 reelegible. Un gobierno de 4 reelegible, el presidente no termina de darse cuenta de lo que está pasando en el país, que ya empieza a trabajar para su propia reelección. Yo creo que los presidentes de Argentina, por lo menos por ahora, trabajen para el bronce y que cuando falten 2 años para terminar su gestión sigan trabajando para hacer una buena gestión y no pensando en la reelección, la posibilidad de reelección que sigue. 6 años sin reelección, hoy por hoy para mí es una mejor opción que 4 años con reelección, sobre todo cuando está demostrado que los 4 años con reelección, siempre la reelección caminó. Entonces prefiero la no reelección. Y no estoy de acuerdo con reformar una constitución porque se pretende la reelección, que es lo que ha hecho el Partido Justicialista. Sí, porque juzgo positiva una de las cosas que se han introducido en la reforma constitucional. Me refiero al acortamiento del mandato presidencial, que antes era de 6 y pasó a 4, y la posibilidad de la reelección por un mandato más. Creo que de esta manera se asegura un periodo de gobierno y la posibilidad de que la población, de estar conforme con la gestión que se viene desarrollando, encuentre la posibilidad de dar continuidad a políticas y programas que considere acertadas. Estoy de acuerdo también con otras reformas que introdujo la nueva Constitución, que tiene que ver con la creación del Consejo de la Magistratura, con el tercer senador por provincia, con la inclusión, como integrando el bloque constitucional, de las normas incluidas en los tratados internacionales de derechos humanos que había suscrito la Nación y la definición del Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder independiente de los distintos poderes de la República, solución con la que se pretendió sacar a los fiscales de la órbita del Poder Judicial al que antes pertenecían.